Buenos días, bienvenidos nuevamente. Les habla su servidor, doctor Jorge Salazar, urgenciólogo, egresado del Centro Médico Nacional La Raza y actualmente trabajo en una unidad de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ok. Bueno, pues el tema del día de hoy, muchachos y muchachas, doctores y doctoras de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y de cualquier universidad y de todas las universidades que nos ven en este país y en todo el mundo. Felicidades, el doctor Salazar, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, aquí en México. Y hoy vamos a hablar de cómo son, o cómo debemos más bien, atender a un paciente que llega convulsionando al servicio de urgencias, ¿sí? Esto es bien importante porque no hay cosa más impresionante que ver a un paciente convulsionando, sobre todo si es una crisis clónico-tónica generalizada, ¿verdad? Entonces esto es bien importante y hay que saber manejarlo y la primera pauta a seguir es no apanicarse. Yo he visto muchos médicos apanicarse, cuando ven una situación así se bloquean, se estresan, empiezan a gritar. No hay que gritar en la unidad de choque. Médico que grita en la unidad de choque no está bien preparado. ¿Okay? Mantenerse sereno. Recibimos al paciente convulsionando, no tenemos ningún antecedente de él, o a veces es un paciente ya convulsionador, o es un paciente que convulsiona de primera vez, es un paciente que a lo mejor tiene epilepsia, es un paciente mal controlado, es un paciente con mal apego al tratamiento, o es un paciente desconocido que tuvo un traumatismo craneoencefálico hace 2 meses, o es un paciente que es un probable AVC hemorrágico y que llega debutando con una crisis convulsiva. Cualquiera que sea la razón, ¿sí? Este va a ser el tratamiento, ¿sí? Esta es la manera en que lo vamos a abordar en el servicio de urgencias, ¿sí? ¿Cuál es el medicamento de elección para yugular una crisis convulsiva? Son las benzodiazepinas, ¿sí? En este caso, acuérdate que las benzodiazepinas son potenciadores de los receptores GABA o potenciadores GABA. Ajá. Y ahorita lo vamos a explicar más adelante para no ir revolviendo. El de utilidad es el diazepam. ¿Cuánto? 5 o 10 miligramos. Tienes que tener cuidado porque acuérdate que todas las benzodiazepinas producen represión respiratoria y la depresión respiratoria te puede llevar a un paciente en apnea y vas a tener que entubarlo. Entonces tienes que diluir el diazepam 10 miligramos máximo. Aquí en México pacientes 100, 120 kilos máximo. Ajá, no sé en tu país cuánto lleguen, pero bueno, puede ser que en la Unión Americana haya pacientes de más peso. Quizá habrá que valorar un poco más. Pero bueno, lo vamos a diluir en 10 o en 20 mililitros de solución, y lo vamos a pasar muy lento, en 5 minutos, ¿sí? Vamos a ir yugulando la crisis convulsiva despacito, ¿sí? ¿Por qué no rápido? Porque puede ser que sí yugulemos la crisis convulsiva pasándolo un poco más rápido, eso no me queda duda, pero el problema va a ser que vas a producir depresión respiratoria y te vas a crear tú como médico un problema que no tenías, ¿sí? Entonces, lo ideal es yugular la crisis convulsiva y no provocar depresión respiratoria. Bueno, la mayoría de las crisis convulsivas, de acuerdo a mi experiencia, se yugulan de esta forma, el 95%. Entonces, puedes estar tranquilo, ahorita vamos a hablar el caso o en el supuesto caso de que no se yugulen. Bueno, normalmente un paciente, ya que ya yugulaste, pues lo vas a dejar en ayuno, por supuesto, puesto que ya no va, en ese momento no sería indicado. Además, el paciente está en periodo postvital y además está con los efectos de las benzodiazepinas. Bueno, le vas a dejar una infusión de benzodiazepinas, pero una infusión segura que no provoca depresión respiratoria. Le puedes dejar 250 mililitros de solución glucosada para 24 horas con 10 miligramos de diazepam. Esta es una dosis básica, es una dosis basal, que va a requerir de un ajuste de acuerdo a los requerimientos del paciente. Porque si el paciente está convulsionando varias o más veces, entonces requerirá más ajustes. Entonces, de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente. Hay otro medicamento que es excelente, es el midazolam. Nada más que este medicamento también produce depresión respiratoria, al igual que el diazepam. Las ámpulas que tenemos aquí son de 15 miligramos. Podemos dejar 2 ámpulas de diazepam de 15 miligramos, o sea, un total de 30 miligramos, en 250 mililitros de solución glucosada para 24 horas. Esta es una dosis segura. O sea, realmente le vamos a pasar una dosis de 0.297 microgramos por kilo minuto.
dosis que no va a provocar una depresión respiratoria, ya que la dosis de sedación para mantenimiento en un paciente intubado habitual mínimo es de 1, pero normalmente nos vamos a 4. ¿A 4 qué? 4 microgramos por kilo minuto. Entonces estamos manejando 0.3 prácticamente. Entonces estamos manejando una infusión segura. Bueno, el diazepam, el midazolam son anticonvulsivantes de acción rápida, y tienen un tiempo de vida corto. Entonces necesitamos utilizar además otro anticonvulsivante excelente, para combinarlo con el diazepam. El diazepam normalmente es para yugular, ¿sí? Pero normalmente no lo utilizamos ya como control crónico. ¿Por qué? Porque produce depresión respiratoria. Porque el paciente siempre va a estar dormido si lo damos vía oral. El paciente siempre va a estar somnoliento. Entonces no es un medicamento para un control crónico, ¿sí? Abusados. Entonces, ¿qué utilizamos acá? DFH. DFH, las dosis que te voy a dar son para adultos. El DFH, que es un inhibidor de los canales de sodio. Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, vas a poner 1 gramo, ¿sí?, en 50-100 mililitros de solución salina y la vas a pasar para 30 minutos. No lo debes pasar más rápido. ¿Por qué? Porque puede producir arritmias. Acuérdate que el DFH también es un antiarrítmico. ¿Por qué? Porque inhibe los canales de sodio, ¿sí? Ya veríamos en otra clase qué son los antiarrítmicos, ¿sí? Entonces, tienes que tener cuidado porque acuérdate que todos los antiarrítmicos son proarrítmicos, ¿sí? Entonces, su administración en menos de 30 minutos podría producir arritmias. Tú ya tienes yugulada la convulsión, no te preocupes, ya le pasaste su diazepam, el paciente ya está tranquilo. Entonces, vete con calma, ¿sí? No debes diluir el DFH en solución glucosada porque se cristaliza. Mantenimiento. Bueno, ya tienes yugulada la convulsión, cualquiera que sea esta. Esto es para cualquier tipo de convulsión. Ya le diste un antiarrítmico clase 1B, bloqueador de los canales de sodio, que es el DFH o la fenitoína. Ya lo impregnaste. Ahora vamos a darle su mantenimiento. Normalmente la dosis de mantenimiento es de 125 miligramos cada 8 horas de manera intravenosa. Igual la vas a diluir, la vas a pasar igual en 30 minutos y la vas a diluir en 50 mililitros de solución salina. La dosis máxima de DFH en 24 horas serían 3 dosis, o sea 375. Recuerda que no diluir en glucosa porque se cristaliza. Dosis por arriba de 375 miligramos al día no han mostrado efectividad. ¿Ok? Y lo único que va a pasar es que, ¿qué va a pasar? Que vas a provocar arritmias. Ya que tienes controlado al paciente, ya tienes tu bloqueador de canales de sodio, ya le pasaste sus benzodiazepinas, que son potenciadores de GABA, del GABA complejo ácido gamma aminobutírico. Acuérdate que el GABA es el neurotransmisor inhibitorio más importante del sistema nervioso central. Bueno, entonces ahora vamos a continuar las benzodiazepinas, ya sea en infusión o se las podemos vía oral, dependiendo de la respuesta del paciente. Si el paciente sigue convulsionando, vamos a seguir en infusión. Si el paciente ya está tranquilo, ya está despierto, ya no está convulsionando, podemos dejarla con una dosis de mantenimiento de DFH de 125 miligramos IV cada 8 horas y podemos darle clonazepam, 2 miligramos a las 22 horas, que es una benzodiazepina. Hay otras alternativas, ¿sí?, que podemos utilizar, pero esto ya son terrenos del neurólogo, pero vale la pena mencionarlas. Por ejemplo, podemos utilizar levetiracetam, 500 miligramos IV cada 8 horas como dosis de mantenimiento, o la podemos agregar en pacientes que en sí no se yugula la crisis convulsiva a pesar del DFH, o uno muy excelente que hay el ácido valproico, que es un inhibidor del metabolismo, ahorita ya lo veremos, de la recaptura del GABA. Entonces el depaquene lo podemos también dar 500 miligramos IV cada 8 horas. Esto es interesante, ¿no? Porque los podemos ir agregando de acuerdo a si el paciente yugula o no yugula la crisis convulsiva. Bueno, una vez que el paciente ya lo tenemos 2-3 días o inclusive 24 horas, si el paciente ya era convulsionador, si así era un paciente ya con epilepsia y simplemente hubo una transgresión farmacológica o hay una infección de por medio, si ya lo controlamos máximo 24, máximo 48 horas, ¿sí? Y ya le podemos reinstalar el tratamiento habitual si el paciente ya tenía un tratamiento previo. Si el paciente es de primera vez, nunca había convulsionado, siempre es importante tomarle una tomografía, ¿sí? Y entonces empezarle a instalar un tratamiento. Ahorita te voy a decir cuál es el tratamiento que yo sugiero que podríamos instalar de primera vez, que es un tratamiento que puede manejar el urgenciólogo, el internista
el médico familiar o las personas que estén trabajando en urgencias. Estado epiléptico. Esta es una condición grave que pues pone en jaque a todo el servicio de urgencias, a la unidad de choque. Es una gran prueba de destreza para los médicos urgenciólogos. Si persisten las crisis convulsivas o hay un estatus o un estado epiléptico, hay varias definiciones. Yo con lo que más me quedo es una crisis convulsiva que dura más de 30 minutos de duración, o que hay 2 o más crisis convulsivas sin recuperación entre los ataques, ¿sí? Entonces, esto le llamamos estado epiléptico, y el estado epiléptico obviamente que ya va a requerir de una intubación endotraqueal, ¿sí? Entonces ya vas a tener que preparar tu equipo para intubación y vas a empezar a utilizar midazolam y vas a dar una dosis de carga de 0.1 miligramo por kilo intravenoso. Ya una vez que tienes esa dosis de carga, ahora generalmente ya lo tienes en infusión de benzodiazepinas, generalmente ya lo tienes en dosis de mantenimiento de FH, entonces generalmente el paciente posiblemente ya está dormido. Pero bueno, ya una vez que lo tienes así, ya lo intubas con las medidas que tengan, con el equipo que cuenten en tu hospital, le empiezas a dar ventilación, lo conectas a un ventilador y le vas a preparar una infusión de midazolam. ¿Sí? Normalmente la dosis de midazolam va de 1 microgramo por kilo minuto a 4 microgramos por kilo minuto. Entonces, normalmente te voy a pasar rápido, tienes que tener el documento, acuérdate, porque en el documento ya vienen ahí establecidas las dosis. Entonces, pero bueno, rápidamente las ámpulas de midazolam vienen de 15 miligramos, normalmente son 7 ámpulas. Entonces vamos a decirle a la enfermera que prepare una dilución de 7 ámpulas, que serían 105 miligramos de midazolam en 100 mililitros de solución salina, que más o menos, o 105 mililitros de solución salina. Es difícil que tú le digas a la enfermera 105, entonces, en 100. Bueno, y de forma práctica, cada 5 mililitros por hora de esta solución va a equivaler a 1 miligramo por kilo minuto en un paciente de 70 kilos. Entonces la dosis va a ir de 5 a 20 mililitros por hora. Entonces, si te acuerdas que 5 mililitros por hora es 1 microgramo kilo minuto, entonces vas multiplicando 5, 10, 15 y 20. Así muy fácil. Bueno, supongamos que todavía no hay un adecuado control. Podemos utilizar un anestésico, el propofol, que va de una dosis de infusión de 1 a 3 miligramos por kilo. Entonces, por ejemplo, si tú vas a utilizar una dosis de 1 miligramo por kilo, entonces vas a utilizar 1 mililitro por cada 10 kilos. Acuérdate que el paciente, igual tú lo puedes tener intubado, pero sigue convulsionando. Entonces tienes que poner un bloqueador neuromuscular como becuronio. Por ejemplo, te puedo dar atacuronio, ¿sí? Estos bloqueadores musculares son útiles en el control de la actividad muscular y además ayudan a la ventilación del paciente. Esto es definitivo. Y disminuyen un riesgo de rhabdomiólisis, porque si el paciente sigue en estado epiléptico, tiene una gran actividad muscular, que a lo mejor tú ya lo tienes sedado, lo tienes entubado y no lo estás viendo, pero el paciente, si tú le haces un electroencefalograma, sigue convulsionando. Entonces, tienes que dar un bloqueo neuromuscular, ¿sí? Pero acuérdate que el becuronio no va a tener efecto en la actividad neuronal del sistema nervioso central. Es decir, tú puedes tener un paciente ya con propofol, lo puedes tener con midazolam, lo puedes tener con tus infusiones, sus anticonvulsivos, todos los que te platiqué. Y le haces un electroencefalograma y sigue convulsionando. Wow. Pues entonces ahí ya es tiempo de llamar al neurólogo, ¿sí? Pero tú ya lo tienes sedado, ya tienes controlado aparentemente. Ahora, la mayoría de las veces lo que pasa es que ya lo tienes bien controlado y no pasa absolutamente nada más lo que ya te mencioné. En algunos hospitales, bueno, ya se induce a coma barbitúrico, ya estos hospitales de tercer nivel. No vale la pena comentarlo porque ya con el uso de las infusiones de midazolam y propofol hoy en día no es necesario utilizar los barbitúricos. Y buscar otras causas, porque si tú no resuelves causas de crisis convulsivas, pues el paciente te va a seguir convulsionando. Entonces hay que ver si está deshidratado, hay que ver si tiene hipoglicemia, hay que ver si tiene una tumoración intracraneana, hay que ver si tiene una hemorragia intracerebral. Tienes que ir, si tiene una sepsis, si tiene una neuroinfección, tienes que ir a todo eso. Entonces, sobre todo si te sigue convulsionando y si no era un convulsionador previo. Ok, entonces vamos a repasar ahora un poquito sobre las características de una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada. El grito característico que hablan los libros, yo lo he observado muchas veces, no es muy frecuente, pero lo puedes escuchar, del gran mal. Acuérdate que ahorita voy a hablar en sí de las crisis convulsivas generalizadas tónico-clónicas, ¿no? Entonces, obviamente, sabemos
y eso hay que estudiarlo porque no es motivo de esta clase, sino simplemente repasar las características generales de una crisis convulsiva que te va a llegar al servicio de urgencias, ¿sí? Pero ya sabemos que hay 1000 causas, 1000 clases, 1000 tipos, 1000 formas de presentación, ¿sí? Y que también pueden requerir de atención porque también pueden estar en estados epilépticos. Aunque no sea tan impresionante ver algo así en estado epiléptico, puede ser nada más. Ajá. Y estar parcial, focalizada. Ajá, así. Pero igual está en estado epiléptico. Pero bueno, yo te voy a describir las características de una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada. Entonces está el grito a la mordedura de lengua, porque muchas veces llega el paciente a urgencias y no sabemos si convulsionó o no, llega en estado de pérdida de conciencia, entonces tenemos que interrogar al familiar o tenemos que buscar en su cuerpo algunos datos que nos puedan sugerir que el paciente tuvo una crisis convulsiva. Entonces uno de ellos es la mordedura de la lengua, los dientes rotos, las fracturas, bueno, sería difícil ver temporomandibulares, las dermoabrasiones, quiere decir que se cayó, o bueno, podemos ver otro tipo de fracturas, no sé, en un brazo, en una cadera, porque el paciente, si por ejemplo, si es de edad avanzada, se cae, una crisis convulsiva, se caen, se golpean, ¿no? Hay contusiones, puede haber trauma. Me acuerdo de un paciente que una vez convulsionó en un andamio y se cayó de 5 pisos, entonces llegó con traumatismo craneoencefálico severo, entonces todo eso lo tienes que checar. Durante la convulsión, aquí tenemos un gran reto a los médicos, ¿está convulsionando o está fingiendo? Porque todos los que ya trabajamos en urgencias, esto lo hemos visto. ¿Está convulsionando o está fingiendo? Bueno, si está convulsionando de verdad, hay desviación de la mirada conjugada. Ajá. O hacia arriba o pone los ojos en blanco. Movimientos oculares o distagmus durante la convulsión, ya sea un nistagmus vertical o un nistagmus horizontal. Ajá. O desviación, ajá. O poner los ojos en blanco. Si tú abres, no hay respuesta pupilar. Si tú tienes la duda, abres los ojos, el paciente puede poner los ojos en blanco. Pero si tú le enfocas la luz, le va a molestar. Si el paciente está fingiendo. Si tú le enfocas la luz, puede tener una respuesta pupilar adecuada. Entonces ahí te puede dar ciertos datos de que el paciente podría estar fingiendo. Ajá. Bueno, puede tener cialorrea, por supuesto. Y un dato importante, hay una relajación de esfínteres. Sobre todo vesical, aunque puede ser rectal, pero sobre todo vesical. ¿Sí? Después de la convulsión hay un periodo que se llama periodo posictal, el paciente posictal, el paciente post después de la convulsión, ictal después de la convulsión. Un sueño profundo posterior a la crisis convulsiva. Y bueno, la característica clásica de una crisis convulsiva son la mordedura de la lengua y la incontinencia, sobre todo de origen vesical. Ajá. Bueno, y después puede haber otras cuestiones como amnesia y desorientación momentánea, leve a moderada desorientación de minutos a horas después de la crisis convulsiva, lo que le llamamos el periodo posictal. El clásico aquí en México, ontoy, ¿qué me pasó? ¿No? El paciente no recuerda el momento de la crisis convulsiva, ni detalles, ni momentos antes ni después de la misma. Muchas veces el paciente no recuerda sus ataques, solamente lo que siempre recuerda es que de repente ya apareció en el hospital. Y bueno, él deduce que tuvo una crisis convulsiva. Posterior a una crisis convulsiva, las gasometrías pueden mostrar acidosis metabólica, sobre todo en el paciente con estado epiléptico. ¿Sí? Y elevación de la CPK, ¿por qué? La creatinfosfoquinasa, ¿por qué se elevaría? Porque hay una gran actividad muscular incrementada. Por eso el paciente que está en estado epiléptico y lo tienes así por más de media hora, pues puede entrar en rhabdomiólisis, que ya sería otro tema que trataríamos aparte, pero bueno, eso tienes que tomarlo en consideración, una gran destrucción muscular. También puede aumentar la mioglobina por aumento de actividad muscular característico de una crisis convulsiva. Y también otra característica de la crisis convulsiva es la presencia de auras. El paciente sí puede recordar sus auras. Cada paciente tiene la suya y puedes preguntarle a cada paciente su aura y te va a decir. Muchos no tienen auras, muchos sí tienen auras. Lo que pasa es que a veces el paciente con aura entonces sabe que le va a dar la conmoción. Esto es como la alarma sísmica, ¿no? Aquí de México. Empieza todos a correr, ¿no? Y en orden, por supuesto. Bueno, una aura es eso, que el paciente le está avisando que va a convulsionar, entonces el paciente va y se acomoda y todo y se protege de manera que no se vaya a caer porque sabe que va a venir la convulsión. Tratamiento ambulatorio. Ya lo tienes controlado, ya resolviste la causa que desencadenó la crisis convulsiva. Tienes ya los laboratorios normales. Es convulsionador de primera vez
¿qué le vas a dar? No todos los hospitales tienen la facilidad de llamarle al neurólogo para que nos diga qué le vamos a dar, ¿no? Ahora, si era un paciente o si es un paciente que ya tenía un tratamiento establecido, pues solamente modifícale las dosis, pero generalmente fue transgresión medicamentosa. Generalmente fue porque no se los tomó bien o se le olvidó alguna pastilla. Si es una infección, bueno, pues le trae tratamiento a la infección. Antes de pasar a decirte cuál es el que yo te recomiendo, sí, que sería un tratamiento que tenemos que dar nosotros los urgenciólogos, los internistas, los médicos familiares o la gente que trabaja en urgencias que no sea neurólogo, ¿ok? Este es un buen tratamiento de inicio, pero primero vamos a repasar cuántos tipos de anticonvulsivos tenemos, ¿sí? Y tenemos una gran variedad, pero no vamos a hacer uso de todos. Simplemente los voy a mencionar para que lo sepas, ¿sí? Pero el documento está muy padre porque te dice el mecanismo de acción de todos. Por ejemplo, tenemos el grupo de los bloqueadores de canales de sodio. Está la carbamazepina, el DFH, la lamotrigina, el Lamictal, la vigabatrina y el ácido valproico. Bloqueadores de canales de sodio. Ahora, hay medicamentos que tienen acciones varias, pero tienen una principal, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, bloqueadores de canales de sodio, principalmente carbamazepina, DFH y lamotrigina. El ácido valproico también, pero aparte tiene otro mecanismo que ahorita vamos a mencionar. Por ejemplo, tenemos otro grupo de inhibición de la liberación de neurotransmisores excitatorios o la exocitosis, y estos actúan al reducir la liberación de calcio intraneuronal. Y tenemos un ejemplo, el levetiracetam. Bueno, tenemos los potenciadores del GABA, todas las benzodiazepinas, diazepam, clonazepam. Tenemos inhibidores de la degradación del GABA, interesantísimo, el ácido valproico, que es el principal representante de esta magnífica. Acuérdate que ¿qué es el GABA? Acuérdate que es el neurotransmisor inhibitorio, ¿ok? Tenemos estimulantes de canales de cloro activados por el GABA. Ahí viene otra vez el GABA. Bueno, está el representante topiramato. Tenemos inhibidores de la liberación de glutamato, que es un excitador neuronal. Entonces tenemos la lamotrigina, tenemos la vigabatrina y tenemos la carbamazepina. Tenemos análogos del GABA dependientes de canales de calcio. Inhiben la liberación de neurotransmisores excitadores, en este caso como el glutamato, la noradrenalina y la sustancia P, y reducen la entrada de calcio en las terminales nerviosas presinápticas. Entonces, como ejemplo, la pregabalina. Anticonvulsivo que inhibe el catabolismo del GABA por inhibición de la transaminasa GABA y aumenta los niveles de GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio. Es un análogo del GABA, pero no es un agonista del receptor, la vigabatrina. Bueno, entonces hay dos cosas que recordar. Están los canales de sodio, están los canales de calcio, está el glutamato y está el GABA. Básicamente los anticonvulsivos todos se pueden englobar en esos cuatro mecanismos. Recuerda nada más que el principal aminoácido excitatorio neuronal es el glutamato y el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central es el GABA. Iniciando el tratamiento del paciente de primera vez. Yo te recomiendo, he diseñado este cuadro, dos grupos, iniciar con DFH o iniciar con carbamazepina. Estamos hablando de un paciente adulto. Siempre hablaremos de pacientes adultos, ¿ok? ¿Por qué no debemos mezclar el DFH y la carbamazepina? Ahorita lo comentamos. Por eso hablo de dos grupos. O iniciamos con DFH, que es la fenitoína o el epamín, o iniciamos con la carbamazepina. Acuérdate que el principal mecanismo de acción del DFH es bloquear los canales de calcio. Y la de sodio. Y la carbamazepina bloquea los canales de sodio, entre otras formas de acción. También hay una reducción en la liberación de glutamato, que es un excitador neuronal, y también es un depresor sobre el recambio de dopamina y noradrenalina como antimaníaco. La carbamazepina, qué interesante, ¿no? Bueno, si iniciamos con DFH, damos DFH. Si no controlamos o necesitamos un segundo fármaco, vamos a usar el valproato de magnesio, que inhibe la degradación del GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio. Además, modifica la conductancia del potasio y también inhibe los canales de sodio. Pero básicamente es un inhibidor de la degradación del GABA. Y podemos agregar un tercero que le vendría bastante bien, que es una benzodiazepina, que las benzodiazepinas son potenciadores de la acción inhibitoria del neurotransmisor GABA, complejo ácido gamma aminobutírico. Generalmente yo el clonazepam se los doy 2 miligramos a las 22 horas. No tendría caso ahorita mencionar las dosis, esas están aquí en el documento, ¿sí? Tú lo puedes checar. Si no tienes el documento, me lo puedes solicitar. Bueno,
Ese es el grupo 1. El grupo 2. Iniciamos con carbamazepina, ya dijimos que es principalmente bloqueadores de canales de sodio. Y ya nos vamos igual. Nos vamos con un valproato de magnesio, inhibidor de la gradación del GABA. Y finalmente, si queremos agregar un tercero, el clonazepam, 2 miligramos a la hora de dormir. Con este esquema de grupo 1 y grupo 2 se controlan el 90% de los pacientes con crisis convulsivas. Créeme. Solo el otro 10%, ese sí, va a requerir del neurólogo, donde ya le va a dar una serie de medicamentos que no es manejo del urgenciólogo, no es manejo del médico general en urgencias, ni del médico internista en urgencias, ¿sí? Combinaciones entre anticonvulsivos. Combinaciones no recomendadas y combinaciones sí recomendadas. Vas a encontrarte en la práctica clínica que hay pacientes con DFH y carbamazepina asociada. Yo te doy un consejo, si el paciente ya está así, ya se ha controlado así durante mucho tiempo, déjaselo así y no se lo modifiques. Pero debes recordar que es una asociación que puede tener efectos agonistas o antagonistas o efectos paradójicos. El efecto más predecible o más probable de la combinación de ambos es la intoxicación por DFH. Y acuérdate que la intoxicación por DFH te puede llevar a arritmias. Entonces, y puede llevar a arritmias muy peligrosas. Entonces, esto tienes que tomarlo en cuenta, ¿sí? Ahora, hay otro efecto predecible, una disminución de los niveles o niveles subóptimos de carbamazepina. Entonces esto lo tienes que tomar en cuenta. O te intoxicas por DFH o la carbamazepina se inhibe. Entonces hoy en día tenemos una gran gama de otro tipo de anticonvulsivos que yo creo que deberíamos ya de desistir de utilizar o la combinación de DFH y carbamazepina. Por ejemplo, hay una combinación que tampoco se recomienda, la carbamazepina en conjunto con el levetiracetam, porque incrementa el riesgo de toxicidad de carbamazepina. Te estoy mencionando algunos por mencionar, ¿sí?, las principales de los que usamos. Si recomendadas, por ejemplo, el ácido valproico con la lamotrigina es una combinación ideal, porque esta combinación potencializa la lamotrigina, por lo cual se debe iniciar a dosis baja cuando se combinan. La dosis de Lamital debe iniciarse a dosis de 25 miligramos cada 24 horas y el ácido y el valproato de magnesio a la dosis convenida. O sea, fijas la dosis de valproato de magnesio y luego empiezas a agregar la lamotrigina a dosis más bajas. Esos son los que te puedo recomendar, o es lo que podemos hablar de las combinaciones sí y no recomendadas de los anticonvulsivos que nosotros debemos manejar en urgencias. Espero que te haya servido esta charla de crisis convulsivas, abordaje en el servicio de urgencias. Pásate un buen día, no me he tomado mi café, aquí está, saludos. Y recuerda que yo siempre he dicho que el médico debe y tiene la obligación de saber curar a los pacientes. Pero saber farmacodinamia, saber fisiopatología, hace que la medicina sea más elegante. Es un médico más elegante. Si sabes curar, mis respetos. Y si hasta ahí te puedes quedar porque así eres un gran clínico, ¿sí? Qué bueno. Pero si sabes fisiopatología, si sabes farmacodinamia, si sabes farmacología, etcétera, sabes los mecanismos de acción, vas a ser un médico elegante, con elegancia, un torero, vas a torear con elegancia. Saludos, soy el Dr. Salazar, nos vemos en la próxima charla. Adiós.